Otra jornada caliente en cuanto a la cotización del dólar en su mercado informal. Estamos hablando del mercado paralelo, el blue, que ha superado la barrera de los 800 pesos en Córdoba. Nos amplía esta información Néstor Pérez desde el centro. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas o sobradas tardes, ¿no? El clima es absolutamente inestable, emocionalmente, políticamente, económicamente y financieramente, por eso estamos aquí. Vamos ya a entablar diálogo con Aníbal Casas, que nos va a explicar qué es lo que está pasando con este dólar ilegal que ha trepado a los 800 pesos. Aníbal, bueno, ¿qué se dice? Buenas tardes, no sé, ¿para usted qué es? No, a ver, buenas tardes, por una cuestión de cortesía, claramente estamos viviendo tiempos, vos lo mencionabas, eso sobra. A ver, si yo pudiera explicarte lo que está pasando, me arrogaría un título que no tengo. Sí, vamos a decir, bueno, esta situación en Argentina no es la primera vez que sucede, normalmente se da por un doble efecto, una situación económica realmente frágil, muy complicada, más una sorpresa política en tiempos electorales que no es la que preveía el mercado, digamos, obviamente que Milei liderara las elecciones no era el escenario base, y digamos, políticas que siguen, donde no hay claridad hacia adelante. La economía, te mencionaba en el off, es una ciencia social, no es matemática. Los comportamientos de la gente están dictados por sus expectativas. Si no logras que las expectativas de alguna manera se tranquilicen, esto va a estar complicado. Estamos llegando a valores extremos del dólar, ¿sí? Puede seguir subiendo y el dólar miedo no tiene precio, pero estamos claramente en niveles muy caros. Claro, eso quería subrayar porque así lo pintabas. La incertidumbre, una cosa, pero ya es miedo. Y estamos llegando a esos niveles, ¿no? En octubre de 2020 ese dólar que llegó a 200 pesos y después cayó bastante, es parecido a un dólar de 700 y algo, 800 pesos de hoy, ¿sí? Medido a términos constantes, ¿no? Poniéndolo en inflación. Y claramente es uno de los dólares más caros que tuvo en términos reales la Argentina, con mucho más, por ejemplo, que el 2001. Hoy con un dólar a 700 y algo, u 800, el 710, 705 está el contado con liquidación, cerca de 800 el blue. Vos estás hablando de niveles muy superiores, inclusive al 4-1, que se debe acordar mucha gente de la salida de la convertibilidad. El dólar blue es claramente ilegal. ¿Por qué nos determina tanto? A ver, porque en definitiva es el dólar que mucha gente da, che, dame los pesos, voy y le cambio a un amigo, a una cueva o lo que sea. O sea, es un dólar de referencia en un mercado que, a ver, coincido en algún sentido que es relativamente chico con respecto a un dólar financiero que es absolutamente legal. El contado con liquidación o el dólar MEP son operaciones absolutamente lícitas. Generalmente uno y otro están parecidos. ¿Qué pasa? En momentos como este, tanto caos, a veces uno se despega del otro. Pero si querés tomar como referencia 710 pesos, ¿sí? El dólar contado con liquidación, cuando el viernes antes de las elecciones estaba en 600, bueno, tenés una corrida de 15% en 2 o 3 días, a pesar de ciertas medidas que se tomaron a comienzo de semana. Es decir, muestra que el mercado tiene una incertidumbre, ha crecido la incertidumbre, no se dieron las cosas como esperaba y por ahora no encuentra en las medidas que tomó el gobierno un ancla a sus expectativas de que esto empeore. Claro, el techo es muy alto. ¿Cabe la chance de que se estabilice, pero en niveles todavía muy altos? A ver, es difícil que el dólar vaya a volver a niveles, o regrese a los niveles previos a las elecciones, ¿sí? O sea, si no pasó el día después, es difícil que pase. De todas maneras, cuando vos tenés hoy una tasa de interés del 10% mensual, 118 un plazo fijo, el 10% mensual, que si vos lo anualizás es el 200%. ¿Sí? O sea, porque el efecto de capitalización te genera eso. Vos decís, mirá, si el dólar, suponete que está a 700, de acá a un mes está a 770, sería más o menos el mismo precio de hoy de 700. Y el otro mes está en 840 u 850, sería el mismo precio que hoy 700. Entonces yo creo que el punto no está que el dólar baje, ¿sí? Sino que por ahí transitoriamente se estabilice en un valor que te permita que otras cosas de la economía funcionen, porque hoy no hay precios. La gente dice, che, no abro páginas de internet de comercio online caídas en función de que, che, ¿qué precio pones las cosas? Bueno, eso te afecta a la economía, se produce un efecto adicional de caída de actividad y demás que no mejora las expectativas, por el contrario, te genera más expectativas negativas. ¿Es desesperado este recurso de subir la tasa de interés para secarle plaza? No, eso tiene más que ver con el hecho de haber devaluado el oficial y te subo la tasa de interés para incentivarte a liquidar los dólares que tenés, ¿no? O sea, un exportador, si vos no le das incentivo a decir, che, a 3.50 liquidá,
te lo sigo guardando. Entonces yo creo que tiene más sentido por eso. Es clave lo que logre el gobierno con el FMI, que llegue ese desembolso y que de alguna manera tanto el gobierno como eventualmente la oposición, que hoy la tenés en dos partidos diferentes, antes quizás era Juntos por el Cambio, hoy Milei tomó una relevancia, de alguna forma genera un discurso de relativa calma para que esto no se piramidalice. O sea, el problema de esto es que si se espiraliza la crisis, el dólar, entre comillas, no tiene techo de corto plazo y bueno, y los precios tampoco. Entonces, bueno, estamos en una situación delicada. Creo que el gobierno tiene todavía recursos para frenarlo, no para mejorar demasiado, pero para que no siga empeorando mucho más. Muchas gracias. Al contrario. La situación es tan anárquica que hasta algunos medios están titulando el Banco Central devaluó el dólar. Lo que claramente se devalúa, el Banco Central tiene facultad, es el peso nuestro. Bueno, a ese extremo de desorganización de los discursos también hemos llegado. Ustedes.